Bien, buenas noches docente. Voy a exponer sobre la reforma agraria, ¿no? Es la tarea encomendada. Entonces paso a exponer a continuación. Como introducción tenemos la gran relevancia en nuestra historia reciente en la reforma agraria en el Perú. Este proceso que se llevó a cabo en 1969 no solo transformó un paisaje agrario del país, sino también tuvo persecuciones profundas en la estructura social, económica y política en el Perú. Asimismo, también como contextuación, como contextualización, tenemos para comprender la importancia de la reforma agraria, es crucial conocer este tema. Todos los peruanos debemos conocer, más que por estudiantes, también como personas que estamos viviendo dentro de este país, debemos conocer nuestra historia, ¿no? Entonces, es crucial situarnos en el contexto de la historia del Perú entre 1930 y 1990. Este periodo fue testigo de una serie de cambios políticos, crisis económicas, movimientos sociales, que se sentaron las bases para la implementación de la reforma. A lo largo de esta exposición, como comprenderán los que me están oyendo, argumentaré que desde esta perspectiva humana, la reforma agraria fue una gran medida beneficiosa para el país, a pesar de a pesar de las limitaciones y fracasos que enfrentó pues nuestro país en ese momento, ¿no? Eh, y como desarrollo de esta exposición tenemos pues a continuación el contexto histórico del Perú en 1930-1990, el primer cambio político, gobiernos inestables y autoritarios, ¿no? Eh, en las décadas de 1930 a 1950, el Perú vivió un periodo de inestabilidad política caracterizado por golpes de Estado y un régimen autoritario. Eh, los gobiernos como de Manuel Odría, que llevó al poder tras un golpe militar en 1948, se concretaron con el control político y representación, represión de la disudencia. Durante este tiempo, las voces de las clases trabajadoras y el campesinato, pues no, los campesinos eran sistemáticamente ignorados por este gobierno. La política estaba denominada por las élites urbanas y militares, quienes no tenían interés en abandonar las profundas desigualdades que existían en el campo. Asimismo, el régimen de Juan Velasco Alvarado, en el clima político cambió radicalmente en 1968 con un golpe militar que llevó a Juan Velasco Alvarado al poder. Este régimen se propuso implementar la reforma racial, entre las más destacadas, la reforma agraria, como respuesta a las cre- como respuesta a las crecientes demandas, la justicia social y equidad, ¿no? Son situaciones que hemos vivido en esa época, pues. Eh, y en cambios económicos tendríamos un modelo agroexportador. Antes de la reforma agraria, la economía peruana se basaba en un modelo agroexportador de donde grandes terratenientes controlaban vastas
bastantes extensiones de su tierra, pues, o mejor dicho, ellos pues eran los dueños de las inmensas haciendas, pues, ¿no? Antes el campesino no podía tener sus parcelas de terreno, sino quién eran los dueños de todos los grandes terratenientes, pues, ¿no? ¿Y quiénes eran estos terratenientes? Eran pues extranjeros, ¿no? No eran de acá del Perú, sino eran hasta de Estados Unidos, entre tantos países, ¿no? Ellos eran prácticamente los dueños, pues, de los terrenos agrícolas, ¿no? Asimismo, pues, la reforma agraria en 1969, la reforma agraria promulgada, perdón, en 1969 buscó transformar este sistema. Se plantea la redistribución de las tierras a campesinos sin tierra y la creación de cooperativas agrarias. Sin embargo, la implementación fue problemática, enfrentándose a la resistencia de las élites terratenientes y le faltaba la falta de recursos para llevar a cabo los planes y modernización agrícola. Como cambios sociales, aquí tenemos unos detalles, ¿no? Condiciones a la vida de los campesinos. Antes de la reforma de los campesinos, muchos indígenas vivían en condiciones de pobreza extrema y eran considerados ciudadanos de segunda clase. La relación entre terratenientes y campesinos era casi feudal, donde el acceso a la tierra estaba limitado. Unos, unos pocos campesinos pues mm, eran dueños de ciertas tierras, ¿no? Cosa que no estaba permitido en aquellas épocas, ¿no? Como impacto de la reforma agraria pretendía cambiar esta realidad en muchos campesinos, significativo al acceso de la tierra, que había trabajado durante generaciones desde un punto de vista humanista. La reforma no solo redistribuyó tierras, sino que también devolvió a los campesinos un sentido de dignidad y reconocimiento como actores importantes en la sociedad, ¿no? Económicamente, eh, la reforma agraria, como objetivo de modernización de la agricultura, aunque enfrentó enormes desafíos, la idea de redistribuir las tierras y crear cooperativas agrarias era un paso hacia la modernización de la propiedad de la tierra. La esperanza era que los campesinos, al tener acceso a sus propios recursos, pudieran mejorar sus condiciones de vida y distribuir un desarrollo del país. Socialmente la reforma fue un acto de justicia social, aunque las cooperativas no siempre fueron exitosas. El proceso, el proceso permitió a los campesinos recuperar una parte de su dignidad y autonomía. Se promovió un sentido a la identidad rural donde el campesino dejaron de ser vistos simplemente trabajadores subordinados y comenzaron a edificarse como ciudadanos, como derechos humanos. eh, bueno, y como conclusión o resumen, bueno, en conclusión, la reforma agraria fue un intento significativo de transformar la realidad del Perú, buscando justicia social, equidad, a pesar de sus fracasos y limitaciones. Su impacto en la identidad, empoderamiento de los campesinos, es innegable. La reforma no solo de redistribuirlo,
las tierras, sino que también sentó bases para mayor conciencia social política entre los sectores campesinos. Como reflexión final, la historia de la reforma agraria nos enseña la lucha por la justicia social, un proceso continuo. Hoy aún enfrentamos el desafío similar de la búsqueda de una sociedad más equitativa. Por eso es crucial recordar, comprender nuestra historia. Debemos conocer nosotros como peruanos nuestra historia para poder contribuir en el futuro, mejorar para un mejor futuro para todos los peruanos, como estudiantes, como ciudadanos, profesionales del derecho, ¿no? En este caso, tenemos la responsabilidad de promover la sociedad en la que todos los ciudadanos tengamos acceso a los recursos y derechos de los que nos pertenecen. Eso sería todo, docente, mi participación. Gracias.